Y yo no sé por qué hay creyentes que no le gusta comer Biblia. No sé por qué hay creyentes que no se sientan a la mesa a que Dios le dé maná, a que Dios le dé palabra, a que Dios le dé ciencia, a que Dios le dé sabiduría. Tienes que vivir en un suministro, porque lo único que te puede sostener es la palabra de Dios. La semana pasada, o la última exposición que tuvimos, nos quedamos en el lugar santo. Habíamos pasado del lugar del atrio, donde vimos todos los elementos allí expresados, y luego nos colocamos entonces en el lugar santo. Pasar del lugar del atrio al lugar santo implicaba una progresión o un progreso espiritual. Vamos, un progreso espiritual. Eso habla de que el traslado del pueblo, de los sacerdotes, dése cuenta que los sacerdotes, al igual que el pueblo, tenían que pasar por el mismo lugar. Tenían que pasar por el mismo lugar. Pero en la medida que iban avanzando en el tabernáculo, no todos podían trascender a las áreas donde el tabernáculo solo se disponía a recibir personas calificadas. De manera que el traslado o acceso de los atrios al lugar santo nos habla de un progreso espiritual, nos habla de un carácter elevado. Todo el que podía trascender de los atrios al lugar santo es porque tenía una afiliación con el Eterno, es porque tenía más que una nacionalidad, tenía una relación profunda con el Eterno, tenía una asignación de parte del Señor para poder trascender. Para poder pasar del atrio al lugar santo había que tener una alianza, un pacto con el Señor, tenía que tener una investidura, tenía que tener una delegación divina sobre su vida para poder trascender. Eso habla de progreso, eso habla de avance, gloria al Señor, en la relación espiritual con el Dios creador. Entonces, esto nos enseña varias cosas de manera muy breve allí. Trascender del atrio al lugar santo. Los atrios representan la parte externa, la parte exterior del ser, la parte superficial. Habla de lo terrenal. La parte del atrio habla de lo carnal, habla de lo físico, habla de la esfera humana. El atrio habla de todos esos elementos. Dese cuenta que en el atrio había algo muy interesante, muy interesante. En el atrio había algo que no estaba en el lugar santo. Y habían cosas en el lugar santo que no estaban en el atrio. Dese cuenta que en el lugar del atrio, todo lo que se construyó estaba cubierto de madera y de bronce. ¿De qué? De bronce. Los elementos que estaban en el área del atrio estaban cubiertos de bronce puro, bronce bruñido. La fuente donde el lavacro del pueblo, de los sacerdotes, era de bronce. Todas las basas eran de bronce. El altar estaba cubierto de bronce. El bronce representa, gloria al Señor, juicio. ¿Qué es lo que representa? Vamos, no le escucho. Representa juicio. Aleluya. Representa juicio. Representa sacrificio. Sacrificio, muerte. En el área del atrio había todos estos elementos que atestiguaban de la ira de Dios. En el atrio, el bronce, al representar juicio, los juicios no caían sobre las personas, sino que el juicio caía sobre los animales.
el juicio que le correspondía a los pecadores, la culpa que tenía que caer y la sentencia de muerte que tenía que venir sobre el que cometía un pecado, era traspasado a los animales. De manera que allí era un lugar de juicio, era un lugar de muerte, un lugar de sacrificio, un lugar donde se derramaba sangre en el área del atrio. Allí también en el área del atrio habían elementos que estaban cubiertos de plata. En el área del atrio los elementos eran cubiertos de bronce, que significa juicio, muerte, sacrificio, sangre, ¿verdad? Y también estaba el próximo elemento, que era la plata. La plata cubría parte de los del atrio, los elementos del atrio, y la plata representa redención y reconciliación con el Eterno. Era allí donde las personas tenían que ponerse a cuenta con el Señor y aceptar, pagar un rescate por su liberación de un juicio, de un pecado. De manera que el atrio representa toda la parte baja, representa la parte natural, representaba lo terrenal para el pueblo de Dios, pero para entrar al lugar santo ya se necesitaba una elevación espiritual, porque en el lugar santo usted no iba a hacer lo que se hacía en los atrios. En los atrios había toda una actividad ceremonial, toda una actividad religiosa que solamente en ese nivel podía llevarse a cabo, porque ya usted, el sacerdote pasaba, los ayudantes del sacerdote y el sumo sacerdote pasaban al lugar santo. Ya no podía hacerse en el lugar santo lo que se hacía en el atrio. Entonces eso nos dice a nosotros que usted tiene que trascender en la vida espiritual, que usted no puede pretender llegar al lugar santo para hacer lo que se debe de hacer en el atrio, porque todo el que ha pasado al lugar santo es porque se ha puesto a cuenta con el Señor. Vamos, es porque tiene una reconciliación, es porque ha sido redimido, alaba la gloria de Dios, es porque su vida ha sido sacrificada juntamente con Cristo para poder pasar al próximo nivel o la dimensión espiritual donde todos estamos llamados a ser elevados en el Señor. Cuando los sacerdotes pasaban de los atrios al lugar santo, era como despegarse de la tierra para entrar en el cielo. Ay, por favor. Para entrar en el cielo. A Cristo sea la gloria. Pregúnteme, ¿por qué, pastor? Porque en el cielo no se hace lo que se hace en la tierra. Ay, por favor. En el cielo no va a haber sacrificio. Por favor, los sacrificios tenemos que hacerlo aquí y ahora. Alaba la gloria de Dios. Sacrificar nuestro tiempo para servir al Señor. Sacrificar nuestros recursos para impulsar el propósito. Sacrificar nuestra alabanza para traer gloria al Señor. Sacrificar la carne para poder agradar a Dios con nuestra vida. En esta tierra estamos llamados a hacer muchos sacrificios, pero el día que seamos levantados y seamos transformados y esto corruptible sea vestido de incorrupción y seamos transportados hasta la presencia misma del Señor, alaba la gloria, allí no habrá sacrificio, allí no habrá que coger ayuno, allí no habrá que dar ofrenda, alaba la gloria de Dios, allí no habrá nada que pueda sacrificarse, porque allí estaremos en la presencia consumada del Señor, donde todo ha sido consumado. Alaba la gloria de Dios. Por eso es que cuando el sacerdote entraba al lugar santo, se encontraba con tres elementos fundamentales. Con tres elementos fundamentales. Ya estaba lavado, ya estaba redimido, ya estaba reconciliado,
ya había sido pactado por medio de la sangre que fue derramada en el altar. Ya su vida estaba en un nivel, ya había sido lavado en el lavamiento de la fuente y ya estaba listo para gozar de la presencia del Señor. Eso le dice a usted y me dice a mí de los pasos espirituales que nosotros estamos llamados a dar para poder gozar de la presencia del Señor. La presencia del Señor siempre ha estado y estará disponible para todo aquel que quiera reconciliarse con Él, para todo aquel que se lava, para todo aquel que se purifica, para todo aquel que recibe su obra en la cruz del Calvario. Su presencia está disponible. Gloria al Señor. De manera que cuando nosotros vamos a la Escritura, nosotros vemos que el sacerdote tan pronto entra, ya no tiene que elevar sacrificio, ya no tiene que ver con sangre. Ay, Dios mío, en el lugar santo no se entraban animales. En el lugar santo el sacerdote no tenía que sacrificar nada. El sacerdote no tenía que ver con pecados en el lugar santo, porque tan pronto él entraba al lugar santo, no veía altar, veía tres elementos. Número uno, veía un candelero, y eso lo hablamos la semana pasada. ¿Está aquí? Gloria al Señor. Un candelero era el único mueble, conforme a Éxodo 25:31. Era el único elemento que podía alumbrar. El tabernáculo era una carpa cubierta de pieles que usted sabe y conoce, y de todo un telaje donde no penetraba ni el sol, ni la luz, ni el agua, ni el calor. Nada penetraba exteriormente para poder alumbrar o iluminar el tabernáculo o el lugar santo. La única forma de ser alumbrado en el tabernáculo era a través de un candelero. A Cristo, gloria al Señor. Usted lo sabe, se lo expliqué la semana última que estuvimos ministrando. Este elemento era de un oro puro, una sola pieza, no tenía elementos externos en su composición o elaboración. Nada podía mezclarse con ese oro, sino que ese oro solamente podía tomar forma por medio de dos cosas: fuego y martillo. Alaba la gloria de Dios. Se cree que ese candelero al tiempo de hoy podía haber costado, calculando, algunos $29,000. La cantidad de oro que se utilizó, convirtiendo esa cantidad de oro a la moneda actual en dólares, hubiese costado $29,000. Gloria al Señor. Si usted calcula eso, eso le va a dar una suma importante de dinero. Eso le dice a usted que la casa de Dios tiene también riqueza. Alaba la gloria de Dios. En la casa del Señor, el Señor elige lo mejor para su casa. La casa de Dios no es cualquier casa. Alaba la gloria de Dios. Si tú puedes comprar, aleluya, un televisor de última generación, aleluya, para tú decorar tu casa, cuanto más la casa del Señor, el Dios creador de todas las cosas. No digo yo, aleluya, un televisor de última generación. Él merece lo mejor de lo mejor. Todos conocemos que este candelero solamente podía usar un combustible específico de parte del Señor. El combustible usado era un aceite puro. ¿Un qué? Un aceite puro. Aleluya. Un aceite que era escogido meticulosamente de algunas sustancias y algunos elementos importantes. La función de este candelero no era decorativo, era alumbrar.
nosotros no somos piezas decorativas donde estamos. Estamos para alumbrar. Dile a tu hermano que está a tu lado: tú no estás de lujo donde Dios te puso. Vamos, dígaselo por favor. Si Dios te puso en este trabajo, no es para que te gane un cheque solamente, no solamente para que ocupe una función, es para que allí tú puedas ser luz en medio de las tinieblas, pueda alumbrar a otros para que conozcan al Señor. La función era alumbrar la tienda. Sin este candelero, aquel lugar era una sola oscuridad. Por ello, era importante velar para que ese candelero no se apague. Por tanto, era relevante que cada sacerdote en sus turnos pudieran mantener encendido el candelero. Al final de cada tarde, el candelero tenía que ser revisado para echarle aceite, porque el aceite no podía acabarse y el candelero apagarse. Alaba la gloria del Señor. Había que renovar el aceite todas las tardes. Todas las tardes había que echarle contenido y combustible. También se hacía algo muy interesante que me llamó la atención, y es que el sacerdote, al echar el aceite, agarraba y cortaba, ay Dios mío, cortaba la mecha la cortaba para que el alumbrado no tuviera humo. Por favor. Yo no sé si usted ha utilizado de las lámparas que venían antes, y usted quitaba el tubo, levantaba la mecha y cortaba, porque el tubo, si usted dejaba esa mecha que se carbonizaba, el tubo se ponía negro y no podía entonces alumbrar. Alaba la gloria de Dios. Aleluya. Y yo le vengo a decir a usted en esta hora que si bien es cierto, hay gente que tiene aceite, alaba la gloria de Dios, hay gente que tiene aceite, hay gente que tiene el tubo, hay gente que tiene el pábilo, pero están humeando. Dios no te quiere botando humo. Dios quiere, hay gente que tú ves que solo son humo. Brincan en los altares, alaba la gloria de Dios, se ven bien, aleluya, tienen una buena imagen, tienen una buena proyección ministerial, tienen un buen título, tienen una buena difusión, pero solo son humo. Y usted tiene que aprender a diferenciar a alguien que usted ve prendido. Aleluya. No todo usted puede validarlo como que está realmente alumbrando. Ay, por favor. Tiene que darle un codazo, por favor, a su hermano. Tiene que tener cuenta, aleluya, y saber identificar cuando hay una llama viva y cuando solo hay humo. El sacerdote tenía que cortar la mecha porque el lugar no podía oscurecerse con el humo, porque el único humo válido en aquel lugar era la nube de Jehová, cuando inundaba la presencia del Señor esa habitación. Esto es muy interesante. Entonces dile a tu hermano que está a tu lado, ¿qué es lo que tú eres? ¿Humo o candela de verdad? Ay, por favor. Dale un codazo y pregúntaselo, ¿qué es lo que tú eres? No, díseselo aunque te mire mal, por favor. Ay, ¿qué es lo? ¿Humo o candela? Alaba la gloria de Dios. Este candelero, en su significado espiritual, simboliza a Cristo. ¿A quién? A Cristo, quien dijo que Él era la luz del mundo. Gloria al Señor. En el lugar santo, el sacerdote o los sacerdotes, para poder desempeñar su tarea, tenían que ser alumbrados por el candelero. Nadie puede desempeñar una función si Cristo no lo alumbra.
si Cristo no lo ilumina, si Cristo no lo guía. Y la mejor forma de Cristo guiarte es por medio de su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tenemos que ser guiados en el lugar santo. Porque en el lugar santo el sacerdote o los sacerdotes solamente podían hacer 3 cosas. Y Cristo allí nos simboliza de esa forma, siendo luz. Dios es luz. Gloria al Señor. Salmo 27 nos dice a nosotros: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? El hecho de que este candelero fue labrado a fuego y martillo nos habla del sufrimiento del Redentor para poder traer luz a los que estábamos en tiniebla. Escúchelo bien. El candelero no se le dio una medida puntual a los artesanos. Una medida de esto. Usted sabe que todo el tabernáculo tenía medidas muy puntuales, tenía medidas muy precisas de parte del Señor. Pero en la elaboración del candelero, el Señor no puso medida. Ay, por favor. No puso medida. Porque ¿quién puede medir a Cristo? ¿Quién puede limitar la trascendencia del resplandor del Señor? ¿Quién puede obstruir la difusión de la luz de Cristo? La luz de Cristo trasciende a todo y trasciende todo. No hay forma de limitar la luz de Cristo. Por eso el candelero fue de un macizo, de un pedazo de oro, donde se le dio la oportunidad a los artesanos de que tomaran esa cantidad de oro o ese pedazo de oro. Eso de que es de oro puro habla de que el Señor es pulcro en toda su naturaleza. Es pulcro en toda su naturaleza. El candelero tenía unos adornos muy particulares. Los adornos hablan de copas y habla de hojas de almendro. ¿De qué? De almendros. El almendro en la nación de Israel, que tiene un clima y tienen sus estaciones normales, el otoño, el invierno, el verano, ¿verdad? El almendro en esas regiones es el primer árbol después del invierno que echa fruto. Ningún árbol después del invierno produce, solo el almendro. Y eso nos habla de que Cristo fue el primero que resucitó. Cristo es el primer fruto de los resucitados. Él es el primogénito de los que se levantaron de la tumba. Alaba la gloria del Señor. De eso nos habla. Eso nos habla de resurrección, porque recuerde que el Señor le dijo a Aarón que pusiera una vara de almendro en el arca del pacto. Y eso representaba también la resurrección, porque es la única rama o el único árbol que el Señor hizo brotar para elegir a Aarón como sacerdote. Cuando pusieron todos los príncipes sus varas, la vara de Aarón, que era de almendro, de un día hacia otro rebeldeció y produjo almendro. Eso habla de que Cristo al tercer día se levantó como el almendro divino para traer resurrección a todo aquello que podamos creer en Él. Gloria al Señor. El aceite simboliza la presencia del Espíritu Santo, y eso nos habla a nosotros de Mateo su capítulo 25. Mateo capítulo 25 nos habla de la parábola de las 5 vírgenes y de las 5 vírgenes insensatas y las 5 vírgenes prudentes. Nos habla la Biblia de que ambos grupos de 5 tomaron aceite, pero una dejaron que su aceite
escaseara. Y eso era una contradicción, porque el aceite en el tabernáculo no podía cesar. El aceite tenía que ser renovado cada tarde. Cada tarde. Eso le dice a usted que usted no puede esperar un evento para renovarse espiritualmente. Eso le dice a usted que usted no puede esperar que un ungido venga a tocarlo a usted para que pueda recibir un toque fresco de la unción de Dios. Eso le dice a usted que usted tiene que tener en usted un almacén, tiene que tener su propio recipiente, que es su propia vida. Cada día usted tiene que recibir del Señor un aceite fresco que le mantenga renovado espiritualmente con la presencia del Espíritu Santo. Gloria al Señor. De manera que esos 7 brazos que tenía el candelero hablan de los 7 espíritus de Dios. Habla de la plenitud de Cristo. En Cristo descansa el Espíritu de Jehová. En Cristo descansa el Espíritu de sabiduría. En Cristo descansa el Espíritu de inteligencia. En Cristo descansa el Espíritu de consejo. En Cristo descansa el Espíritu de poder. En Cristo descansa el Espíritu de conocimiento. Y en Cristo descansa el Espíritu del temor a Jehová. De manera que esos 7 brazos hablan de ese candelero de parte del Señor. Pero también ese candelero simbolizaba la iglesia del Señor. Que es lo que simboliza la iglesia del Señor. Los brazos, aleluya, representan a los creyentes. Con sus manos levantadas. Alguien puede levantar su mano. Cuando usted levanta su mano, usted se vuelve un candelero de Dios. Vamos, por favor. Aleluya. Usted se vuelve alguien que porta la esencia, que porta el aceite, que está dispuesto a alumbrar a todos aquellos que están en su derredor. Los 6 brazos representan a los creyentes unidos al brazo central, que es Cristo Jesús. Que convertidos a Él y en Él pasamos a alumbrar junto con Él, por cuanto Él dijo: vosotros sois la luz del mundo. El candelero también es tipo y figura de la iglesia que cumple su función en el lugar donde Dios le ha colocado, por medio de su testimonio y por medio de la predicación del Evangelio. Gloria al Señor. Alguien me preguntó: pastor, lo veo dando culto en algunos lugares, lo veo dando actividades evangelísticas, etcétera. Y yo le dije: sí, claro, porque de la única manera que el evangelio ha de llenar la tierra es a través de la predicación. Y es a través de la predicación que alumbramos a los que están en tiniebla. Es a través de la predicación de la palabra que traemos luz sobre ellos, para que puedan ver el camino que les conduce a la vida eterna. Gloria al Señor. De manera que era importante, los sacerdotes tenían que tener mucho cuidado en que ese fuego no se apagara y el humo no inundara el lugar. Esos sacerdotes no eran diariamente, digamos, exhortados a asumir su responsabilidad. Todos ellos sabían lo que les correspondía. Todos ellos, no había que anunciarle. No había que darle anuncio por WhatsApp. Alaba la gloria de Dios. No había que estar diciéndole: mire, tienen que venir al alumbrado, tienen que venir a cambiar el aceite, tienen que estar pendientes. Nadie estaba pendiente de lo que tenía que hacer, nadie, sino que cada quien sabía el compromiso que tenía que tener delante de la presencia del Señor. Todo lo contrario hoy en día, que hay que estarle recordando a la iglesia, una parte de la iglesia, las responsabilidades que tienen que asumir delante del Señor. ¿Por qué me mira así? Gloria al Señor. Que hay que estarle estimulando para que cumplan su asignación, que hay que estarlo motivando, que hay que estarle dando reconocimiento, que hay que estarle, amado, ensalzando, que hay que estarle, amado, dando estímulo, jompeando, alabar la gloria del Señor. Y es una delicadeza para que puedan asumir la responsabilidad delante del Señor. Y no hay manera, y cuidado, porque si lo mira mal o si le pisa el callo, dejan apagar el candelero. Alaba la gloria de Dios. El candelero es tu propia vida. Si te apaga, el problema será tuyo, porque no tendrás forma de cómo ministrar en el altar de Dios.
No es el pastor que tiene que velar para que tú te mantengas encendido. Tú te tienes que mantener encendido porque tú eres la lámpara de Dios en la tierra. Tú eres el candelero de Dios. No puedes permitir que una crítica te apague. No puedes permitir que una oposición apague el fuego de Dios en tu vida. No puedes permitir que un proceso te apague. Tú tienes que seguir ardiendo, pase lo que pase y cueste lo que cueste. ¿Alguien me sigue? La elaboración meticulosa del candelero habla de la perfección que está llamada a manifestar un creyente en Cristo Jesús. Somos obra de Dios, obra de sus manos, y Él, la obra que empezó en nosotros, la ha de perfeccionar. Así que dile a tu hermano: perfecciónate en Cristo. Vamos, dígaselo de verdad: perfecciónate. Dígaselo de verdad: perfecciónate. Yo quiero soltar ese elemento que estaba allí en el lugar santo. El aceite era algo muy especial, porque no era cualquier aceite que se podía traer al altar. No era cualquier aceite el que se le tenía que echar al candelero. Era un aceite que Dios dio una mezclatura, una composición, una combinación de especias y de hierbas aromáticas y de resinas aromáticas que eran muy bien, amado. Y Dios había puesto sobre persona específica la elaboración de este aceite. Este aceite no lo podía elaborar nadie. Alaba la gloria del Señor. Eran personas puntuales. No todo el mundo califica para aprobar la unción de gente. Ay, por favor, se lo voy a repetir. Hay gente que usted lo ve aprobando cosas que desconocen la composición interna y espiritual de esa gente. Ay, se lo voy a explicar en dominicano. Mucha gente estamos validando manto y validando unción y validando revelación, que no conocemos la vida íntima de esa gente que usted está probando. Alaba la gloria del Señor. Sin embargo, Dios tenía una persona muy puntual, quien era que validaba por la elaboración precisa y la instrucción de Dios el aceite que se le iba a echar. El aceite tenía que ser preparado por un perfumista. Éxodo 30:25, para que usted tenga ese dato. Por un perfumista experto, no un novato, no un neófito. No se esté dejando guiar por neófito. No esté aprobando pseudo ministros. No esté aprobando gente que Dios no ha aprobado. Era un perfumista experto, experimentado. Su olfato era tan fino que podía, por el olor, desmembrar las aromas y de identificar todos los elementos correctos y los que no son correctos. Yo no sé si usted ha ido a un asunto de perfume, de perfumes, donde venden perfume y le dan a oler, pero cuando le van a dar a oler otra fragancia, le pasan un tarro de café. Y yo un día le dije: pero yo quiero que ustedes me expliquen algo. Y nosotros fuimos a Estados Unidos, allí tuvimos una factoría de perfumes gigantesca, tremenda. Y allí tuvimos que experimentar eso. Pero aquí yo le dije a una: ok, ¿para qué es eso? No, es para neutralizar el aroma de ese perfume, para que tú puedas diferenciar el aroma nuevo que tú vas a oler. Y yo le dije: ok, perfecto, no hay problema, pero a mí me gustaría no solamente oler, sino también bebérmelo. Si usted me da una taza de café mientras huelo, sería maravilloso para mí. Y la persona me dijo: ok, no hay problema, pero le voy a cobrar doble. le voy a cobrar doble. Gloria al Señor.
Pero esta gente, los perfumes, los catadores, al igual que los vinícolas, saben por el tacto del vino. Y los perfumistas tienen la capacidad de saber si un perfume es original o es falso. Haga conmigo así. Tú hueles a Dios aquí adentro. Tu olfato te indica si aquí hay una unción verdadera, un asunto real, o hay una copia de perfume carabelita de Dios aquí. Tiene que saber identificar los olores del Espíritu. Porque el aceite no solamente prendía, sino que olía. Hay gente que prende pero no huele. Vamos, por favor. Hay gente que prende pero no huele. Hay gente que están encendidos pero despiden un olor a arrogancia. Alaba la gloria de Dios. Despiden un olor a orgullo. Despiden un olor raro. Alaba la gloria de Dios. Ellos están prendidos pero huelen mal. Vamos, por favor. De manera que el aceite tenía dos combinaciones. Tenía que prender, pero también tenía que oler. Y hay gente que huele pero no está prendida. Tiene que tener los dos elementos en tu vida. Tiene que oler pero también prenderte en Dios. No puedes gozarte viendo a otro prendido. Dale un codazo a tu hermano, dile cuidado. Ese perfume, ese aceite no podía ser usado en otra cosa que no sea el alumbrado del candelero. Eso le dice a usted que usted tiene que tener cuidado con lo que Dios te deposita. No malgaste la unción. No te desgaste. Ay, por favor. Tú sabes que el Señor me enseñó, y se lo dije a mi esposa, el Señor me ha enseñado a alumbrar sin consumirme. Ay, por favor, a alumbrar sin consumirme. No puedes permitir que gente que no valora lo que Dios ha puesto en ti te consuma. La unción no, ese aceite no podía usarse en cualquier lugar. Ay, por favor. Y se lo digo a mis hijos espirituales acá. Hay escenarios que no te merecen. Alaba la gloria de Dios. Hay escenarios que tú no lo necesitas. Hay escenarios, hay predicaciones, hay altares que no te hacen falta. Que lo que tú tienes no es que es mejor que lo que ellos tienen, sino que lo tuyo es particular. ¿Cuántos me siguen? Ese aceite era usado para el alumbrado y para ungir a los sacerdotes, para ungir a los profetas y para ungir a los reyes. No, ese aceite estaba en el altar, en la presencia del Señor. Ay, déjeme seguir, por favor. Déjeme seguir, por favor. El segundo elemento que había allí era el altar de bronce. ¿De qué? El altar de bronce. ¿De qué era el candelero? De oro puro. Ay, Dios mío. Y luego entonces venía el altar de oro. Un altar de oro. Gloria al Señor. Donde había la necesidad de poner un incienso. Pero era un incienso con un fuego que no ardía, pero que consumía todo lo que estaba allí, en ese altar. Gloria al Señor. Hay un dato muy interesante, que ese altar del incienso tenía la misma medida que el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo. Ay, por favor. Ese altar, al igual que el arca del pacto, representa y simboliza a Cristo. Cristo es el que nos recibe en el atrio, pero Cristo también es el que intercede por nosotros. Él es la puerta
y las dispensaciones que nos van llevando hasta el lugar santísimo. Gloria al dulce nombre del Señor. Entienda esto. Este incienso estaba compuesto de 4 sustancias, de 4 compuestos importantes, 4 esencias. Recuérdese que había que ponerle un aroma al aceite. También las especias tenían aromas. Gloria al Señor. Y esto me reventó la cabeza. Me reventó porque ese ingrediente o esos ingredientes, número 1, era una resina o una especie de goma aromática de la savia de un árbol. Yo no sé si usted ha visto unas matas de mango que van soltando una resina como engomada. Esa savia. Ellos buscaban un árbol puntual y iban y recogían esa savia, porque esa savia no podían cortar el árbol, tenían que dejar que brotara. Hay cosas que Dios mío, hay cosas que Dios le ha puesto en ti, que hay gente que quiere tomar eso, pero no lo pueden tomar de ti. Tienen que esperar que Dios la saque de ti. Por favor, este árbol, los que iban a buscar eso, identificaban el árbol que había brotado esa savia. No podían cortarlo para sacarle la savia. No podían hacerlo. Tenían que esperar que el árbol. Y yo estoy aquí esperando. Yo estoy esperando la savia de algunos. Hay cosas que yo he querido sacar, hay cosas que yo he querido ver, hay cosas que yo he querido acelerar, y Dios me ha dicho: no, tú tienes que esperar que yo le saque la savia. Vamos, por favor, tú tienes que esperar que yo saque la esencia que está dentro de ellos. Y esto es muy importante porque los procesos de Dios no se pueden alterar. Era una goma. Número 2, una uña aromática que se extraía al quemar el caparazón de cierto crustáceo acuático, llámese de esas conchas, unas conchas de un caracol, ¿verdad? Acuático, de eso que conocemos, o el caparazón de una langosta, para que usted tenga una idea. Si agarraba eso y se quemaba, se molía. Y eso ligado con los demás elementos producía el aroma que Dios quería. Dios mío. Escúchelo bien. El tercer elemento para el incienso era una sustancia llamada gálbano. Era una savia curativa y aromática de un arbusto que crece en las montañas de Siria. Había que subir a los lugares más altos para buscar esa savia y esas estillas aromáticas para poder hacer. Eso te dice a ti que hay cosas que te van a costar en el Señor. Ay, por favor. Todo esto era elementos importantes. Lo próximo que había allí en el tabernáculo, en el lugar santo, gloria al Señor, era algo muy interesante. Es la mesa de los panes. ¿La mesa de qué? De los panes. La mesa de los panes. Wow. Gloria al Señor. La mesa de los panes. Esto a mí me bendijo en gran manera. Cuando yo leí esto produjo en mí algo muy fuerte en mi espíritu. Lo próximo que el sacerdote veía y tenía que manejar en el lugar santo era una mesa. Usted leyó conmigo en Éxodo 25 que esa mesa era muy particular. Era de madera cubierta de ¿qué? De oro. Madera cubierta de oro. Gloria al Señor. Madera cubierta de oro. Pero yo quiero que usted vaya conmigo allí, porque yo necesito que usted pueda llevarse todo este hermoso significado espiritual. El oro representa divinidad. La madera representa
la humanidad de Cristo. Son elementos que usted tiene que tener muy en cuenta, porque en todos estos elementos está Cristo presente. Está Cristo presente. Escúchelo bien. De manera que en el altar había una mesa, y esa mesa tenía cuatro argollas de oro, por donde se le pasaba una barra de madera cubierta de oro. Gloria al Señor. La mesa tenía una mordura que todo lo que se ponía dentro de la mesa, por más que la mesa se moviera, no se caía. Ojo, no se caía, porque había una mordura que impedía el deslizamiento de todo lo que estaba allí, para que no cayera al piso. Si estás en Cristo, por más fuerte que sean los vientos, no va a caer. Vamos, por favor. Si estás en Cristo, por más vientos contrarios que puedan venir, por más que el enemigo te jamaquee, por más que el enemigo te zarandee, te pueden sacudir las olas, pero no va a caer, porque la mordura significa cobertura. La mordura significa la mano de Dios sosteniendo todo lo que está allí. Ay, por favor. Y yo le vengo a decir a alguien: el diablo ha apostado a tu caída. El diablo ha hecho lo imposible para hacerte caer, para moverte de Cristo. Pero la mordura de Dios, la cobertura de Dios, el brazo de Dios ha impedido que tú puedas caer. Muchos de los que están aquí no saben por qué han llegado este día. Ellos no tienen explicación cómo se han mantenido en este evangelio. Ellos no saben cómo explicar, aleluya, cómo han sobrevivido a los procesos, ataques y lucha. Dile a tu hermano: es que la mordura de Dios. Por favor. Por favor. Es que cuando tú has querido deslizarte, es que cuando tú has querido, aleluya, salirte de la gracia, salirte del propósito, salirte del llamado, salirte del ministerio, aleluya, ahí ha habido algo que te ha impedido. No ha sido el pastor que ha estado ahí, no ha sido el líder que ha estado ahí. Algo te ha impedido, aleluya, que te mueva, que te deslice del lugar donde Dios te ha colocado. En esa mesa habían 12 tortas de pan, para que usted lo entienda. Eran, usted conoce el pan pita o las quesadillas esas que se, ¿verdad? Eran así, eran 12. 6 aquí y 6 aquí. Alaba, gloria al Señor. Eso significaba algo muy importante. Muy importante. Número 1, se le llamaba la mesa de la propiciación. Ay, Dios mío. ¿De qué se le llamaba? La mesa de la propiciación. Se le llamaba también el pan del rostro de Dios. Alaba. Se le llamaba el pan sagrado. Escúchelo bien. Era cocido de harina sin levadura. La levadura es tipo y figura de pecado. Tipo y figura de pecado, de contaminación. Ese pan no podía tener eso. Tenía que estar exento de contaminación y de levadura, de cosas extrañas que no agradaran al Señor. Eran 6 de un lado y 6 de otro. El pectoral del sacerdote tenía las 12. Tenía 12 piedras en su pecho. Alaba la gloria de Dios. El sacerdote tenía un pectoral con 12 piedras. 6 de un lado
y 6 de otras. Esas 12 tortas representaban las 12 tribus de Israel. Por favor, el sacerdote ministrando el pan, escúchelo bien, tipificaba a Cristo proveyendo a las 12 tribus. Habían 12 tortas en sus mismas medidas. No importa que una tribu sea más grande que otra, Dios le daba la misma provisión. Ay, por favor, Dios le daba la misma provisión, porque delante de Dios no hay acepción de persona. Dios no es exclusivo, Dios es inclusivo. Escúchelo bien. Y allí simbolizaba la provisión, el sustento del Señor. Algo muy interesante es que esos panes, a diferencia del aceite que había que renovarlo todos los días, los panes a la semana eran cambiados. Aló, esos panes estaban ahí durante 6 días. Al 7º día eran cambiados. Y esos panes no se botaban, sino que esos panes, los únicos que tenían autorización para comerse esos panes eran los sacerdotes. Ay, los sacerdotes. Después nadie podía comerse eso, porque tan pronto se quitaba uno, había que ponerlo otro. Eso habla de un suministro. El pan habla de vida, de nutrición, habla de alimentación. Y yo no sé por qué hay creyentes que no le gusta comer Biblia. No sé por qué hay creyentes que no se sientan a la mesa a que Dios le dé maná, a que Dios le dé palabra, a que Dios le dé ciencia, a que Dios le dé sabiduría. Tiene que vivir en un suministro, porque lo único que te puede sostener es la palabra de Dios. ¿Alguien está aquí? Gloria al Señor. Esto es muy interesante y quiero concluir en esta preciosa mañana. Número 1, la aplicación espiritual o significado de todo esto, de estos 3 elementos en el lugar santo, es que la mesa de los panes de la proposición nos habla de vida, porque el que no come se muere. Por favor, lo que no se alimenta se muere. Dígaselo a los hermanos, por favor. Si no te alimenta, dígaselo. Morena, dígaselo. Si no te alimenta, te mueres. Pero es importante saber de qué es lo que vamos a comer, de qué nos vamos a alimentar, para que no estemos comiendo comida chatarra. Que hay comidas que se ven buenas pero no nutren. Hay comidas que se ven suculentas pero te pueden enfermar. Alaba la gloria de Dios. Y me refiero a esos mensajitos populares de las redes. Gloria al Señor. La mesa nos habla de alimento. Los panes nos habla de alimento. El candelero nos habla de una vida que alumbra a través de un testimonio. Y el altar de incienso nos habla de adoración, nos habla de oración, nos habla de intercesión en la presencia del Señor. Escúchelo bien, escúchelo bien. Nosotros como creyentes aquí elevamos sacrificios, aquí elevamos incienso, pero en el cielo solo estaremos adorando. Hoy la iglesia está en el atrio de la tierra, pero un día entraremos. Ay, por favor. Hoy estamos en el atrio, en lo humano, en lo terrenal. Alaba la gloria del Señor. Estamos en lo físico, pero pronto seremos llamados como sacerdotes, porque eso lo dice la Biblia, que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Seremos llamados. Escúchelo bien. El pan representa
la mesa de la comunión. Alaba la gloria del Señor. El sacerdote, antes de elevar incienso, tenía que pasar por la mesa a revisar que todo esté bien, que todo esté en orden. La mesa representa compañerismo, porque usted no invita a cualquiera a comer a la mesa de su casa. A quien usted invita y lo siente en la mesa de su casa es porque usted tiene una relación, es porque usted le tiene un afecto, es porque usted tiene una alianza, un vínculo con esa persona para usted sentarlo en la mesa. Tiene que tener ese tipo de relación. Y solamente entran a la habitación de su casa aquellos con los que usted tiene una íntima. Fíjese, en el lugar santo había que tener comunión con Dios. Había que tener compañerismo entre los sacerdotes. No se podía ir a elevar incienso, adoración y oración si no estamos en comunión con nuestros hermanos. Vamos a darle un codazo a su hermano y dígale: tú no puedes servir en el tabernáculo si no está en comunión. Yo te voy a pedir que se lo diga, por favor. No puede hacerlo, porque antes de la administración tiene que venir la comunión. No puedes servir si no está en comunión. No puedes agradar tu servicio a Dios si tiene conflicto, discrepancia, diferencia, animadversión con gente que comparten la misma gracia que tú tienes. Antes del servicio en el lugar santo había que pasar por la mesa, que representa comunión con Dios. Y el que está en comunión con Dios anda en luz. El que está en comunión con Dios adora con libertad. El sacerdote tenía que adorar allí. Mientras elevaba el incienso, allí tenía que adorar al Señor. Y yo vengo a preguntar: ¿dónde están los sacerdotes que adoran al Señor? ¿Dónde están las sacerdotisas que adoran al Señor? Estos sacerdotes sabían que una de las cosas que iba envuelta en ese humo aromático era su alabanza y su adoración. Esta gente, no importa el día o el mal día que hubiesen tenido, ellos entraban a adorar al Señor.